Pronto, para quienes no me conocen, mi nombre es Leonardo Castellanos. Hago parte de la dirección ejecutiva del Instituto Skinner Análisis de Conducta, con sede en Colombia, y voy a dar paso en este momento a nuestro siguiente y último ponente. Gian del Río nos va a acompañar en esta noche con una ponencia titulada Aportes conductuales al manejo del estrés. Gian, bienvenido, un saludo desde Colombia. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos los organizadores de este congreso. ¿Verdad? Para mí es un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a presentar algunos avances de lo que serían aportes conductuales para el manejo del estrés. Muy bien. ¿Por qué tocar este problema de los aportes conductuales para el estrés? Bueno, hay que dividir dos puntos, ¿no? Básicamente yo me voy a dedicar a los temas aplicados porque también hay todo un mundo básico que básicamente se divide en dos, que serían los problemas experimentales y los problemas experimentales humanos. Eh, en los problemas experimentales también son, bueno, generalmente se dividen en problemas de restricción a nado, restricción motora, eh, pues, bajo la supresión de conducta para tratar de simular la psicopatología de reacción estrés agudo, ¿no? Eso es por el lado básico, cosa que no vamos a tratar aquí. En cuanto al lado aplicado, pues, ¿por qué nos interesa básicamente el manejo del estrés? Bueno, porque hay tres problemas actuales en cuanto al manejo del estrés, ¿no? El primero es el problema de realmente encontrar medidas cuantitativas. Se ha utilizado de todo, por ejemplo, se ha utilizado biomarcadores, se ha utilizado escalas Likert, escalas psicométricas, eh, también se ha utilizado reportes, eh, se ha tratado de encontrar correlaciones también entre los tres, pero parece ser que no están ajustadas a la experiencia fenomenológica porque no necesariamente toda la experiencia estresora se basa solo en biomarcado. También se ha tratado de ver el tema de la curva de aerosol versus la habituación, que eso es justamente ya hablando en terrenos de la parte ya psicológica. Eh, otro de lo que se ha usado es el tema de los tratamientos para problemáticas de salud mental. Bueno, las problemáticas de salud mental difieren de las problemáticas de psicología clínica en el sentido de que están orientadas a problemas básicamente con inversión pública. Y bueno, no conocemos exactamente una medida grupal que nos permita decir, ok, estas personas están generando una habituación al estrés. Por eso es que la gran mayoría de las investigaciones utilizan todavía lo que se llama la reducción de estrés. Y no necesariamente todas las psicoterapias están buscando este postulado de la reducción de estrés. Entonces ese es un primer problema. El segundo problema es el tema de que la contrastación entre demandas sociales versus exposición a la habituación del estrés. Bueno, tenemos dos grandes polos socioeconómicos que reflejan esto. Por ejemplo, la maximización de la producción en Corea del Sur, donde básicamente las personas tienen una jornada laboral hasta de 54 horas, 60 horas para tratar de generar eh, más ganancias, donde pues evidentemente los problemas ocupacionales son de índice bastante prevalente, versus las personas que no presentan una ocupación y igual se estresan de manera informal en países de tercer mundo. Entonces, parece ser que el cruce social también no necesariamente está determinado por la terapia, sino está determinado por otras variables socioeconómicas. Y la tercera problemática es el tema de la comorbilidad. Básicamente, pues ya cuando uno atiende a un paciente,
no es que venga con un problema, no va a venir con comorbilidades. Por eso que les he traído un poco de algunos programas para también aspectos de salud. Entonces vamos a ver la introducción, vamos a ver las múltiples disciplinas, vamos a ver el proceso psicológico del estrés, el modelo de psicoterapia, algunas ayudas. Bueno, básicamente, como les acabo de decir, hay dos polos interesantes en la actualidad del mundo. El modelo surcoreano es uno de los modelos que busca básicamente las competencias neoliberales, ¿no? O sea, casi la mayoría de las personas en Corea del Sur son profesionales, sin embargo, su producción sigue siendo de alta, sigue siendo de alta demanda, sigue siendo una competencia hasta cierto punto no sostenible por el gobierno surcoreano. Y hasta por eso que han tenido que regular de lo que trabajaban 55 horas, han tenido que bajar a menos de 50 horas por la exposición al estrés, ¿no? Y a los problemas psicológicos. Pero por el otro lado, en países que no tienen esta fuerte competencia, que son las economías informales, cuando se han aplicado instrumentos de opinión, de sesgo, para ver justamente cómo se da la percusión del estrés, pasa también lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en países no desarrollados como el Perú, la prevalencia de estrés es de 2 a 1. Y en países desarrollados como Estados Unidos, la prevalencia de estrés es 3 a 1. Entonces, en todos los países donde se ha hecho investigación y donde el modelo per cápita parece ser basado en competencia, eh, no necesariamente meritocracia, pero sí basado en competencia, las personas suelen estresarse. Y a partir de eso, ese contexto se va generalizando. El modelo de competencia es un modelo que ya prácticamente está dominando toda la parte occidental y va a llevar a grandes problemas de salud, ¿no? Tanto es así que también el C11-CCDR ya ha creado el espectro del estrés. Como podemos ver, todavía en el Perú seguimos utilizando el CIE-10, pero ya existe el C11-CCDR y ya existe oficialmente el espectro del estrés. Eso incluye el estrés por separación, el estrés postraumático, el estrés postraumático prolongado, o complejo y es estrés agudo. Entonces, para eso se han buscado apelar a dos modelos, ¿no? Los modelos que buscan generar competencias mediacionales, es decir, que el sujeto pueda distribuir y poder tolerar ciertas barreras de estrés, y para otros son los modelos no mediacionales, que es pues donde básicamente nos guiamos de la curva de habitación. Y la curva de habitación es la que manda en cuanto al nivel de exposición de un paciente. Entonces, estos dos procesos no tienen nada que ver con las prácticas de relajación o las prácticas de fisioterapia, porque las prácticas de relajación y fisioterapia son efecto tanto de la curva de umbral y también son efecto de tanto el ajuste a la exposición. Entonces, eso es una clara diferencia con fisioterapia. En fisioterapia, mientras nosotros inhibimos la reacción a la curva, en nuestro caso, nosotros vamos a exponer la reacción a la curva. Entonces es también entra un problema multidisciplinario que es cuándo derivar a un paciente con problemas netamente de estrés agudo para fisioterapia y cuándo derivar para un problema de estrés agudo bajo modelos de psicología. Con un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene cualidades psicológicas como rumia, como perfeccionismo, como alto índice de competitividad, estas características psicológicas exponen el umbral y por lo tanto todo el aparato neuroendocrino se activa, generando una exposición a la tarea. Eso no va a cambiar con netamente relajación muscular o prácticas de fisioterapia, sino también hay que ver justamente por qué el individuo tiene estos mecanismos de aprendizaje que son los realmente activadores. Y también nace una tercera polémica que es el tema de que a pesar de que hemos desarrollado tecnologías
a este nivel molecular, no necesariamente resuelven también el problema, porque el ambiente en sí es el que estimula pues la competencia de estímulo estresor. Entonces vamos a ver que hay psicoterapias que pues tienen estudios. También vamos a diferenciar lo que es eficiencia, evidencia y significancia, ¿no? Son tres cosas totalmente distintas, ya que mucho se ha vendido el tema de las terapias basadas en evidencia, pero las terapias basadas en evidencia tienen cuatro pilares. Tienen congruencia teórica, significación estadística, eficiencia y están basadas en metaanálisis o estudios de revisión sistemática. No necesariamente todos de buena calidad. Pero vamos a ver que hay tecnologías como inoculación del estrés, MCBR, MCBT, ACT por estrés. También hay otras que pueden aportar ahí en el tema del manejo del estrés. Eh, bueno, en cuanto a la definición, a nosotros nos interesa más o más estudiado el estrés como un programa mediador, quiere decir como un programa que está interactuando o que se está gestionando activamente con el sujeto consciente. Quiere decir que nosotros no vamos a tomar el umbral netamente. El umbral es esta curva de exposición que tiene cada organismo para ejecutar la tarea, no ejecutar la tarea versus el evento mediador que permite distribuir los recursos del organismo para la exposición a la tarea. Nosotros más nos interesa que el estímulo mediador sea el que gestione los recursos. Para eso se desarrollaron las técnicas cognitivas conductuales. Entonces, al margen de que el estrés sea una exposición psicobiológica que va desde la exposición a todo el aparato de los 7 sistemas internos orgánicos y la experiencia fenoménica de este paciente, sino también cómo se va interactuando como un modelo de normalidad. ¿Por qué digo que es un modelo de normalidad? Porque ya incluso en algunas sociedades la competencia estresora es parte de la vida cotidiana y ya se ha normalizado, cosa que antes en el CIE-10, por ejemplo, era una psicopatología. Entonces, Umioka es un autor de que este año nos ha traído algunos avances sobre una posición traslativa. ¿Qué es una posición traslativa? Bueno, una posición traslativa es aquella que junta todas las disciplinas en, de un fenómeno, ¿no? Como sabemos, el estrés es un fenómeno que no solamente lo estudia las ciencias del comportamiento, sino también lo estudia desde las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Entonces, la idea es ver justamente cuáles son los fenómenos más cercanos al comportamiento individual que puedan activarse en el ciclo del estrés. En este caso, por ejemplo, a quienes les interese el cambio cerebral, van a tener que ver la estructura morfológica del HPA. El HPA está muy relacionado justamente a estas unidades que ya son transdiagnósticas en neuropsicología, ¿no? ¿Y por qué son unidades transdiagnósticas las límbicos prefrontales? Porque están presentes en la mayoría de psicopatologías del trastorno afectivo. Eh, Mientras más disfuncional sea el procesamiento del estímulo estresor, más disfuncional va a ser el procesamiento emocional por sobreexcitación de estas áreas corticales. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de un efecto sobre el umbral del estrés y también hay que medir la activación de la noradrenalina. Ahora, la noradrenalina tiene doble impacto, ¿no? Primero, prepara todo el cuerpo para una mayor psicomotricidad y fortaleza muscular, pero también tiene otro impacto que puede ser dañino hacia el organismo. Eh, esta, eh, esta, esta longevidad de la noradrenalina puede ser que en pacientes con comorbilidades active ciertas características
como por ejemplo la presión alta, la sequedad en la boca, mareo, somnolencia, respiración cardíaca aumentando. Sin embargo, cuando no existe una comorbilidad, también puede hacer que el organismo se sienta quemado, ¿no? Por eso que nació el síndrome de burnout, porque es una exposición prolongada a ciertos agentes bioquímicos que generan falta de energía en el organismo y esa falta genera cesación de hambre. Entonces, cuando estamos hablando de activación de noradrenalina, depende mucho del nivel de exposición de tarea. Entonces, los dos modelos se complementan, ¿no? Tanto los interesados en la exposición de tarea, es decir, en la exposición de curva, como también los interesados en qué sucede interiormente en el organismo cuando la tarea se está expuesta. Y para los interesados en la extensión de la curva está la curva de Abrosal. La curva de Abrosal es una curva que fue investigada por Yerkes. Bueno, es un psicólogo que justamente rastreó este umbral de curva tipo campana de Gauss que nos permite medir el umbral del cómo va incrementándose y decrementándose la respuesta, ¿no? Entonces, lo ideal en los tratamientos psicológicos sería ver justamente cómo es la curva de Yerkes. Se puede hacer casos individualizados donde se pueda ver la excitación y la no excitación de la curva. ¿Y cómo mides eso? Bueno, lo mides a través de metodología psicofisiológica, es decir, a través de la excitación de las dendritas y la excitación de la exposición. Tradicionalmente eso se ha medido a través de cuestionarios psicométricos. Sin embargo, en la propuesta de medirlo a través de reacciones psicofisiológicas, utilizando, por ejemplo, biofeedback, es una propuesta que se ha abandonado mucho, ¿no? Que podría también tener más poder cuantitativo. Pero la idea es que cuando este aerosol tiene una exposición prolongada, puede haber lo que se llama la descompensación. Y eso es justamente lo que está ocurriendo, ¿no? Todo organismo ante una exposición de un estímulo tiene un nivel de habituación y tiene un nivel de descompensación. ¿Qué es la descompensación? Es cuando el estímulo no puede tolerar la presión de ajuste ante la intensidad del estímulo. Entonces el organismo, como no puede tolerar esta presión de ajuste, pues se descompensa y suele tener fallas en distintos niveles orgánicos. La primera falla que se ve es el tema de, como puesto ahí, influir en la cronicidad de algún problema psicológico que se esté expuesto. Y lo otro es influir dentro de los problemas que se puedan estar dando al nivel de lucidez. Por ejemplo, pérdida de conciencia, pérdida de algún elemento que haga perder la noción de habitación. Entonces, lo ideal no es que haya pérdida de conciencia, lo ideal es que haya una habitación no temporal radical al estrés, pero sí que nos pueda permitir manejar los recursos, ¿no? Entonces, quiero que se entienda muy bien que hay investigadores que están interesados en esta habitación, el impacto interno versus el impacto externo. Y ya bueno, se sabe que mientras más prolongada sea el estímulo, la habitación tiene un límite. Entonces, como la habitación tiene un límite, cuando se roza ese límite, comienzan a aparecer morfologías que pueden disponer a ciertas psicopatologías. En este caso, en el Geocampus, por ejemplo, la de dominio neurobiológico, se sabe que la sobreexposición a esta habitación puede dañar o puede inducir al problema de la epilepsia. También hay desregulación en la amígdala, tálamo, y también puede ser un factor de influencia al estrés postraumático. En el caso de pacientes con depresión mayor, se ha visto que también la exposición a altos niveles de estrés puede alterar el hipocampo. Y en el caso de también de la amígdala, ¿no? Entonces,
la primera conclusión que sacamos aquí es que las habitaciones, por más que las exigencias sociales hayan normalizado cierta patologización del estrés como parte del discurso de competencia, pues deben ser reguladas hasta donde la curva pueda ser sana y no sana. Si la curva evidentemente no es sana, por la prolongación excesiva va a generar psicopatología. Mientras tanto, si la curva es sana, o sea, es ausencia de psicopatología, entonces ahí podríamos hablar de que no es un disparate el problema. Entonces, cuando ya hablamos del terreno psicológico, de corte mediacional, más investigado esto, eh, los psicólogos mediacionales los que buscan es la habituación por el manejo del afrontamiento, ¿no? Y el afrontamiento lo ven como un despliegue de esfuerzos cognitivos y conductuales que van generando cambios en la demanda. Entonces, si la lógica es que el entorno no va a cambiar, entonces el que puede distribuir los recursos de la habitación es el sujeto. Entonces, es por eso es que el constructo de afrontamiento va dirigido más bien a los recursos cognitivos. Entonces, el modelo funcional del estrés, como podemos decir en el de Folman, no hace énfasis en el antes y en las consecuencias, sino hace énfasis en el mediador, ¿no? En el mediador nos permite justamente distribuir las capacidades que ya les había comentado, cómo es que el sujeto es responsable de tener las técnicas psicológicas a la mano y combatir el umbral. Y para eso, pues hay terapias que se han distribuido en estresantes agudos, en secuencias de estresantes, en estrés crónicos intermitentes, o sea, con diagnóstico, y en estrés crónico, ¿no? Entonces, para cada uno de estos tipos van a haber una psicoterapia que nos puede ayudar. En este caso, la inoculación del estrés promueve la adquisición de conocimientos mediadores, autocognición y técnicas de afrontamiento, ¿no? Ahora, no necesariamente eh, la inoculación del estrés responde a, eh, a un marco teórico, porque generalmente lo que se busca es la inhibición de los síntomas, que es reducción de la respuesta psicofisiológica en el sujeto, pero no necesariamente esa es la finalidad. La finalidad sería que el sujeto pueda distribuir las competencias y buscar la menos exposición. Pero en la realidad, pues eso es muy poco logrado. Lo que más se lo logra es el tema de la reducción de los síntomas. Ahora, los modelos de psicoterapia para el estrés, por ejemplo, ya habíamos hablado de que habían dos posibilidades, ¿no? Habían la posibilidad de tener un tipo de afrontamiento hacia niveles hacia los niveles de, de mediación, es decir, hacia cómo yo afronto la curva, o hacia los niveles de no mediación, que es exposición a la tarea. Entonces, para eso existen, por ejemplo, la inoculación del estrés, que es la modificación de la habituación, es decir, por el cambio cognitivo, yo percibo, distribuyo ciertas creencias o ciertas distribución de conductas que podrían cambiar el nivel del estrés. Ahora, por habituación, es el MCBR. Por ejemplo, el MCBR nos permite ver justamente si es que hay el cambio cognitivo o no hay el cambio cognitivo, pero estos han criticado ese justamente postulado, y más bien lo que no se centran tanto en el cambio cognitivo, sino en la exposición al umbral.
Entonces, si hay mayor exposición del umbral, mayor será el incremento de tolerancia. eh, y eso es también lo que se busca en la flexibilidad y en los valores del modelo de Born, ¿no? De LAC, por ejemplo, lo que se busca es que en la habitación del estrés haya el valor que tanto busca el sujeto en su vida personal, ¿no? Por ejemplo, si es que en vez de darle una connotación psicopatológica o darle una connotación de algo aversivo, o en la posibilidad de que exista el valor de tolerar cierto margen, tolerar ciertos niveles para poder encontrar sé con los objetivos que nos atrasaban. Y bueno, yo les he puesto acá dos modelos más que son los que suelen tener mayor recurrencia a nivel mundial, que es el de reducción de sístola y diástola, porque bueno, la mayoría de pacientes con problemas coronarios, en este caso con HTA, suelen tener estrés, sí, y otros hábitos nocivos como tomar, fumar, comer azúcar industrial. Y pues lo que a estos sí son modelos netamente mediacionales porque buscan bajar el nivel de estrés. Si baja el nivel de estrés, baja el nivel de noradrenalina. Si baja el nivel de noradrenalina, baja el nivel de presión arterial. Y en el caso de la diabetes también pasa lo mismo. O sea, si baja el nivel de estrés, baja el nivel de noradrenalina. Si baja el nivel de noradrenalina, baja el nivel de presión. Y si baja el nivel de presión, baja el nivel de la glicemia. Y también hay una segunda razón en la diabetes, que es el tema de que larga exposición a umbrales de estrés genera combustión y quema de glucógeno y glucosa a nivel metabólico y por ende se envía señales al cerebro de hambre, ¿no? Entonces es por esto que a veces el paciente diabético suele desregularse con las comidas, pero en verdad está desregulado en los hábitos de habitación al estrés. Entonces hay una correlación directa entre habituación de estrés cuando no es regulada sobre la apetencia de alimento y sobre la subida de glicemia. Entonces, aquí les he traído modelos en los cuales podemos generar cierta experticia para determinadas comorbilidades, ¿no? Y bueno, también hay instrumentos que lo ideal sería hacerlo por medidas psicofisiológicas, pero como les comenté, el biofeedback no es algo que se esté constantemente implementando ni en investigación ni en los centros de terapia. Pero sí se está utilizando diferentes escalas, como por ejemplo el K, el OIT, el PCS, eh, la escala de OC, la escala de estrés en el trabajo, la escala de estrés laboral. Entonces son escalas en las cuales se pueden hacer medidas de pretest y post-test, se pueden hacer medidas cuasi, se pueden hacer medidas de correlación directa, se pueden hacer medidas también de registros de psicometría conductual. ¿Para qué? Para darle seguimiento justamente a las variables cuantitativas de la exposición al estrés. Ahora, por ejemplo, algunos interesados en el manejo de las contingencias ambientales pueden ser eh, la escala de eventos recientes, también puede ser la escala de creencias de momentos o eventos, puede ser también la escala de situaciones estresantes, o también puede ser los factores cognitivos, ¿no? En los factores cognitivos, ahí vemos que también hay otro tipo de escalas, como la escala de estrés percibido, la escala de impacto del estrés, la escala de los afrontes de modos de vida. Entonces, hay varias escalas que van a depender de la nomenclatura mediacional o no mediacional. Para quien les interesa la aplicación de la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, pueden utilizar esto. Ahora, para quienes interesa la aplicación de corte más contextual, pueden utilizar esto.
En el caso de que queramos ver justamente cuáles son las variables en investigación basada en biomarcadores del estrés, podríamos utilizar biomarcadores de corte del corazón, de la presión, neuroendocrinos, de plasmas, de cortisol, y todos estos marcadores se han visto el impacto antes y después y en cuasi experimentos. Entonces, hay instrumentos cuantitativos para ambiente, para mediación y para biología. Y por ejemplo, acá vamos a ver un programa no mediacional que sería el programa EBCBR. En el programa EBCBR básicamente es de 8 sesiones, donde lo ideal sería hacerlo consultante por consultante porque es un programa que busca variables ideográficas. Entonces, lo primero que se hace es el tema de la percepción de la realidad, el tema de introducir al modelo, el tema del manejo de la reacción de las emociones, las respuestas creativas a través de las respuestas meditadoras del mindfulness, o sea, ya he comenzado la exposición a mindfulness. La comunicación consciente en el mindfulness, ya aquí entras, por ejemplo, con el tema del escaneo corporal, formas de la exposición al escaneo corporal, y también entras con el entrenamiento de la gestión consciente, ¿no? Entonces, todos los entrenamientos de MCBR lo que buscan es que el paciente pueda habituarse mejor a la exposición al umbral. Si el umbral aumenta, entonces el estímulo ya no es tan nocivo. Si el umbral disminuye, entonces el estímulo sí es nocivo. Entonces, para quienes no estén interesados en cambiar patrones de pensamiento, pueden utilizar esto. En cambio, para quienes sí estén interesados en patrones de pensamiento y luego cómo se ve la relación funcional, podrían utilizar este modelo, que en la primera parte lo que se busca es un acercamiento eh, de la psicoeducación. A mayor psicoeducación, pues evidentemente va a haber eh, un empoderamiento del consultante para este tipo de problemas. Entonces, lo primero que se hace es darle la información psicoeducativa. Bueno, generalmente este, eh, estos consultantes se van a ver con algún instrumento cualitativo que nos pueda medir cuáles son las reacciones después o antes de la primera fase. Y también se ve el tema de el entrenamiento de la relajación, ¿no? El entrenamiento de relajación puede ser de esta con las 8 o 16 tipos de relajación que se pueden dar según el protocolo. Y también el tema de las autovisualizaciones. Las autovisualizaciones no son más que estímulos inducivos de corte de reglas que pueden ir incrementando la exposición al umbral. Entonces, aquí ya tenemos la fase de educativa, la fase de exposición a la respuesta psicofisiológica y la fase de las verbalizaciones. En la otra fase se va el tema de los autorregistros, o sea, quiere decir que vamos modelando justamente cómo se dan los cambios de autorregistros en antes y después, puede ser cada una vez a la sesión, puede ser antes y después de toda la sesión. En la cuarta es ya comenzamos a ver el tema del autorrefuerzo como un tema de cumplimiento de tareas. Entonces, siempre se va a tratar de respetar el punto A, B, C de la habitación, donde no nos interesa a nosotros reducir tanto los síntomas de exposición, sino nos interesa a nosotros poder darle justamente una mejor interpretación a las verbalizaciones negativas, a poder darle una inhibición a la actividad fisiológica y la interpretación automática que sea lo más flexible posible.
Entonces es un entrenamiento que lo que busca es más una mediación de todos estos componentes y por lo tanto todos los componentes podrían reinterpretar o generar menor exposición al humo. Entonces, con respecto a ICBT, bueno, nosotros siempre hemos dicho que ICBT tiene varios problemas metodológicos. Algunos problemas metodológicos que tiene ICBT son el riesgo de sesgo, la falta de- del formato grade en muchas investigaciones todavía. No hay la claridad metodológica correcta. Se pierden muchos datos, hay bastante informalidad todavía en estos temas, pero sin embargo, a pesar de eso, se logra hacer significaciones estadísticas de reducción de síntomas. Entonces, vuelvo a repetir que justamente esa es la gran diferencia entre una terapia basada en evidencia que cumple todos los requisitos versus una terapia que podría mostrar algunos procesos, algunos avances, ¿no? Al menos hay avances de cuasi experimentos o de pretest y posttest donde hay reducción de síntomas, pero eso no significa de que metodológicamente sean buenos. Entonces, por ahora, por ejemplo, los que quedamos a través del modelo cognitivo conductual por Internet para diferentes problemas de estrés en población, por ejemplo, que, que pueda consultarse, lo máximo que podemos aspirar es una reducción de la exposición, pero no necesariamente está sujeta a la teoría, ¿no? La teoría no nos dice de reducción, sino la teoría nos dice de aumento de umbral. Entonces, todavía no llegamos a ese nivel de concordancia teórica práctica, por ejemplo. Y, por ejemplo, acá Macao, ya en el 2021, había estandarizado en todos los problemas donde puede estar el espectro del estrés. Miren cómo la mayoría lo que hace es solamente reducir, ¿no? En el caso, por ejemplo, del estrés disorder, por ejemplo, vía trauma, por ejemplo, solamente reduce síntomas. Eh, en el caso por ejemplo, en el cáncer también se ha visto que solamente reduce todo lo que es el aspecto psicológico, lo reduce. En el caso en el caso de el consumo de benzodiazepinas o el consumo de ciertos fármacos con pacientes con demencia también solamente se reduce. Entonces, estamos viendo de que, sobre todo, por ejemplo, en el caso de obesidad, que también se ha trabajado con personas que trabajan en sistemas de salud, también se reduce. Entonces, estamos viendo de que no necesariamente la evidencia corresponde a la teoría, ¿no? Yo les hablaba de la importancia de aumentar el umbral y la importancia de gestionar la exposición al umbral. Pero sin embargo, nuestras metodologías no apuntan a eso, sino apuntan a la reducción de los síntomas. Es una cosa es reducción de síntomas y otra cosa es la exposición o mantener la exposición al umbral. Y pues para eso es más cercano utilizar otros protocolos como utilizar el biofeedback, ¿no? El biofeedback sí nos puede decir cuándo se expone más el umbral, porque el biofeedback te mide cuantitativamente cómo la estimulación nerviosa está más excitada o más inhibida y se correlaciona directamente con la exposición subjetiva del consultante, ¿no? Entonces eso también trae otro debate, que si la exposición a los umbrales debe ser por grupos o si la exposición a los umbrales debe ser por caso único. Eh, Muy bien, eso sería todo de mi parte. Quedo atento a cualquier consulta. Bueno, pues muchas gracias, Gian del Río.
Estamos mirando por acá chat. No tenemos preguntas. Aún no sé, Gerson, de pronto por Facebook. Estaba revisando, pero creo que tampoco en el momento. Creería que no, Listo. no veo ningún otro. Yo sí quisiera preguntarle, Gian, no, no tengo ahí cámara. Ahora sí. Jan, desde su experiencia académica y también pues laboral, qué tan extendidas, qué tan generalizadas considera usted que se encuentran esta clase de intervenciones en el estrés? Muchas veces vemos que algunas intervenciones implican mucho gasto a nivel de investigación, becas de millones de la moneda que se maneja en el país, pero terminan quedándose en artículos especializados, en libros, y no llegan a la persona del común. ¿Cómo ve usted, Jan, esto en su ejercicio laboral? Sí, básicamente la academia está tomando más una visión traslativa por eso, ¿no? Porque el mundo de la ciencia aplicada y el mundo de la ciencia básica no logran conectarse necesariamente, no logran tener la eficiencia que queremos. Pero básicamente ese problema tiene dos problemáticas teóricas que generalmente no se están tocando. El primero es el problema de de la replicabilidad, que es justamente que los datos que puede sacar un investigador no necesariamente se replican en otras poblaciones por diversas variables, que son las variables tal vez transculturales, de la propia heterogeneidad, del propio protocolo, de la falsabilidad de datos, etcétera. Y el otro es el tema de que la exposición al estrés es un tema ideográfico, o sea, no parece ser un tema colectivo, ¿no? Porque vuelvo a decir, ¿no? O sea, la investigación puede ser que tenga significancia en cuanto a reducir síntomas, utilizando pruebas paramétricas o no paramétricas, pero no necesariamente los modelos de psicoterapia se ajustan a la reducción de síntomas. Por ejemplo, el modelo de MCBR o el modelo de AC no busca reducir síntomas, busca aumentar la sensibilidad a la habitación y a partir de eso la persona construye algo valioso que sería, por ejemplo, ya no ver nocivo al estímulo, sino ver al estímulo como un proceso de cambio. Entonces, eso no es grupal, eso es ideográfico. El problema de ver esta naturaleza de aumento de habitación es que necesitamos otro tipo de medidas, medidas singulares como caso único, ¿no? Entonces, y ahí viene otro problema que sería que la singularidad no está dentro de las políticas públicas. La singularidad es un proceso más de consulta privada, más de instituciones que se centren pues en el tema ideográfico, ¿no? Pero parece ser que apunta a eso. En neurociencia, por ejemplo, yo sí veo que la cosa está un poco más avanzada porque los neurocientíficos utilizan justamente variables más basadas en biofeedback, incluso los propios conductuales. Eso es algo muy raro porque el biofeedback tradicionalmente es conductual. Sin embargo, pues los neurofisiólogos y los neurocientíficos utilizan más biofeedback que los conductuales. Pero igual, o sea, igual la exposición a estrés tiene que ser por un modelo de psicoterapia y no hay una conexión entre modelos de neurociencia y modelos de psicoterapia. Eso también es otro. Entonces hay mucha desconexión entre modelos básicos y aplicados y el fenómeno clínico que se ve pues es ideográfico y comórbido. O sea, con comórbido quiero decir que pues el estrés no solamente va a afectar la situación psicológica, sino también la situación médica del consultante por las correlaciones que hemos visto, ¿no? Entonces, es todo un mundo que no permite generar eficiencia como quisiéramos. Y aparte por otro problema también importante, que es que el cambio de habitación no es un proceso a corto plazo, es un proceso de largo plazo. Eso se mide a través de la habitación de la parte sensorial
Y pues por eso que los protocolos son de 9, 12 hasta 15 sesiones, lo cual no se puede estandarizar en grupo. Entonces son varias limitaciones por la propia naturaleza del fenómeno, ¿no? Claro, y además que considerando la intensidad necesaria en la intervención, creería que el modelo público de muchos países no lo permite, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos consultas mensuales por psicología que se va a poder, y mensuales, y cada consulta puede tener una duración entre 20 y 30 minutos. O sea, es absolutamente inviable poder llegar a hacer una intervención de calidad en este tipo de problemas como el que hoy hemos visto. Jan, y ya que usted habla un poco, ahorita lo último, hace una referencia acerca de la medicina, ¿cómo podría cruzarse favorable o desfavorablemente la farmacoterapia en estos casos? Usted habla de comorbilidad y claro, muchas veces vamos a encontrar personas con estrés, pero también ansiedad, también depresión. Entonces, ese cruce de medicación, ¿cómo nos podría jugar a favor o en contra? Claro, ahí entraría el tema de las transdisciplinas, que serían porque los profesionales de salud tendrían que tener varias formaciones. Por ejemplo, un fisioterapeuta tendría que tener formaciones en métodos conductuales para diferenciar cuando estamos con un estrés de corte netamente psicofisiológico y cuando estamos con un estrés de corte agudo, ¿no? Por ejemplo, una persona que viene con rumia y este activador de la rumia es justamente el que está generando excesivo cortisol y excesivo dolor muscular. Por más TENS que le aplique por su proceso de terapia fisiológica, no va a cambiar nada, ¿no? Porque ahí es el problema es el aprendizaje que tiene al ajustarse a las tareas, ¿no? Entonces ahí abre un campo muy interesante para los psicólogos, que es el campo de la asesoría de consultor en salud conductual. El consultor conductual en salud es aquel profesional que le enseña a otros profesionales en salud las medidas conductuales y las teorías conductuales para que sepa discernir mejor comorbilidades. Como también se puede dar viceversa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un consultante que tiene diabetes tipo 2, obesidad y encima está estresado, también nosotros tenemos que saber que la metformina, por ejemplo, reduce el azúcar. También tenemos que saber que, por ejemplo, qué tipo de dieta está llevando, qué IMS está teniendo, cuánta hemoglobina glicosilada tiene, porque todo eso también se ve un impacto en la subida y en la baja del azúcar. ¿Y eso qué tiene que ver con la experiencia psicológica? Bueno, eso tiene que ver con calidad de vida. Sabemos que si a más alta es la medida de estos biomarcadores, más posibilidad de comorbilidad y de pérdida de funciones va a haber en el futuro. Entonces, el cruce de mediadores entre estrés y biomarcadores es bien significativo a corto plazo. El reto de la psicoterapia actualmente es ver si el impacto es bueno a largo plazo. Hasta la información que yo tengo es que no se da significativamente a largo plazo y es por eso necesariamente la interdisciplinaridad. Entonces, yo veo que la alianza entre medicina y análisis de la conducta es viable en la medida que entendamos de que el análisis de la conducta es un método tecnológico y que sirve para diferentes profesiones y en la medida que entendamos de que la medicina también ejerce métodos de biomarcadores que hacen entender cómo los biomarcadores cambian la experiencia fenomenológica, contrariamente a algunas posiciones más antimédicas con respecto a esto, ¿no? Yo sí estoy a favor de estas relaciones, porque la conducta es cuando moldea la experiencia, pues moldea todo, ¿no? Entonces, esa sería una carta a favor de la enseñanza, ¿no? De otros profesionales. Y de pronto para ir concluyendo, mm, yo siempre he tenido la idea que hacer biofeedback es costoso por los instrumentos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué tan viable es que un terapeuta en consulta privada lo pueda hacer? ¿Solo se hace en hospitales y clínicas?
Claro, o sea, lo importante es que las personas que tengan formaciones en cualquier psicoterapeuta deben buscar tres cosas, ¿no? Primero es el grado de evidencia que tiene la psicoterapia. Había dicho que la psicoterapia basadas en la evidencia no necesariamente responden a los cuatro pilares. Es más, creo que ninguna responde a los cuatro pilares porque la gran deuda que tienen es la eficiencia, que es el sector público, y el otro es el de principios de causalidad. Por ejemplo, no sabemos por qué funciona la psicoterapia. Lo que sabemos es que funciona, pero no sabemos por qué. Entonces, hay que acercarnos a los tres pilares que nos quedan. Es el tema de la significancia, es el nivel de experticia y es el nivel de metaanálisis o nivel de revisión sistemática. En función a eso, hay instituciones en México y en Estados Unidos que te certifican como entrenador en biofeedback. Por ejemplo, yo hace poco entrevisté a la doctora Alejandra Lazo, ella es certificada por el biofeedback. Entonces, sí se puede tener una experticia a nivel de biofeedback. Lo ideal sería tener primero un nivel de experticia, ya sea por nivel de maestría, por nivel de alguna empresa o alguna asociación. Y lo segundo es la aplicación del biofeedback. El biofeedback generalmente se aplica en problemas de corte neurodegenerativo, pero también se aplica en estrés. Entonces ahí abre ya múltiples alianzas, como por ejemplo la aplicación del mindfulness basado en biofeedback, que pues serían medidas más significativas que los netamente cuestionarios o la TCC, la que he presentado. Entonces, hay las certificaciones, pero están en otros países, ¿no? Si es que, si no me equivoco, están en México y Estados Unidos, y a partir de eso buscar el grado de experticia, ¿no? En Perú, lamentablemente, no hay estas certificaciones, pero lo ideal sería éticamente primero hacer la certificación y luego aplicarlo. Así es, todo un campo de profundización y muy amplio, ¿no? Esto del estrés, algo que usted nos ha presentado. Pues gracias, Gian, por habernos dado este recorrido. Una hora se nos queda indudablemente corta, pero pues para eso son estos eventos, ¿no? Los congresos muchas veces terminan siendo ese espacio en el que damos vistazo a algo, nos llama la atención, tomamos nota y seguimos profundizando. Medios para contactarlo, Gian del Río, como Sí, acá redes. me llegó una pregunta privada, ¿lo puedo decir? Claro que sí. Acá me preguntan, ¿cómo yo discierno entre la experiencia psicofisiológica del estrés y la experiencia fenomenológica? Bueno, es una pregunta muy interesante. La experiencia fenomenológica básicamente es la experiencia individual que tiene cada uno de nosotros a través de una historia personal o es a través de una historia de aprendizaje. Y la experiencia psicofisiológica es la reacción del entorno a través de los siete sistemas nerviosos que existen. Entonces, eh, la diferenciación de cada uno de los sistemas va a depender de qué experticia o qué grado o qué variable te interesa investigar, ¿no? Yo he presentado algunas variables micromoleculares, moleculares y molares no he presentado porque bueno, es un campo más abierto, pero va a depender, ¿no? Entonces, mientras más molecular sea la intervención, no necesariamente satisface todo el campo molar, ¿no? Esa también es otra discusión interesante, que son versus modelos molares versus modelos no moleculares. La idea es que la conducta es tan compleja que tiene diferenciación. Entonces, por ejemplo, si a ti te interesa la respuesta psicofisiológica, entonces vas a tener que ver con el tema de la respuesta neurosensorial, la respuesta de estructura del cerebro, la respuesta neuroendocrina, los cambios biomarcadores. Pero si te interesa el cambio netamente fenomenológico, pues hay alternativas de la respuesta cognitiva, como habíamos visto las teorías que están en en este campo y la respuesta a la habitación. Entonces, es la diferenciación. Entonces, va a depender del campo de experticia que tiene.
Perfecto, bueno, esperamos haya dado luces a esta pregunta y en general a quienes de pronto se acercan eh, por primera vez a este tema tan interesante o a quienes de pronto tienen ya pues una experiencia académica y laboral. Muchas gracias, Gian, y esperamos que nos sigamos encontrando en siguientes eventos, ya sea remotos o presenciales. Listo, muchas gracias a todos ustedes y gracias por la invitación.